la parte de la contabilidad propiamente petrolera. Vamos a ver entonces, ya han visto ustedes en en el primer tema que las fases de la contabilidad petrolera son similares a la contabilidad minera, con algunas particularidades en cuanto a lo que es el nombre principalmente, ¿no? En este caso, las operaciones del downstream y las operaciones del upstream y las operaciones del midstream, ¿no? Que son básicamente las operaciones, traduciendo estos términos al castellano o al español, son simple y llanamente río arriba, río del medio y río abajo, ¿no? Esta primera fase, que es la fase de la exploración petrolera, tiene que ver con el upstream, es decir, la primera fase de la actividad propiamente petrolera. Y igual que la actividad minera, es una actividad de búsqueda, en este caso de la reserva petrolera o el bolsón, ya sea gasífero o también petrolero o ambos, ¿no? Dentro de ello, entonces, la exploración, por lo menos en el país, está considerada una actividad de servicio, ¿no? Y esta actividad de servicio tiene su particular decreto, el decreto supremo 23393, que reglamenta la exploración de hidrocarburos en relación a la ley 1689, la antigua ley de hidrocarburos de 1996, y que de alguna manera ha sido cambiada en lo que es la actividad política, en lo que es la actividad económica a partir del año 2006 con la ley 3058, y que desde ese momento de la ley 3058 la actividad de exploración es considerada parte de la cadena hidrocarburífera manejada por YPFB, y dentro de ello entonces las empresas que hagan exploración solicitan a YPFB la autorización para que éstas hagan el proceso de exploración propiamente dicho, y dentro de este proceso de exploración entonces firman un contrato de riesgo compartido, ¿no? Donde YPFB le entrega el territorio, vamos a suponer en Tarija, y la empresa privada en este caso busca el bolsón hidrocarburífero haciendo las inversiones económicas, y ambos están fijando un contrato de riesgo compartido en el cual si se encuentra el pozo petrolero o el pozo gasífero, ese pozo técnicamente le corresponde al Estado boliviano, lo maneja YPF, y la empresa que ha explorado en este caso o ha encontrado el bolsón hidrocarburífero tendría de alguna manera la potestad de ser el operador de YPFB para que explote el hidrocarburo, siempre y cuando presente un plan de desarrollo de campo, ¿no? Que ya tiene que ver con la producción propiamente dicha, y que de alguna manera convenza también en cuanto a la inversión a yacimientos petroleros fiscales bolivianos, y con el Congreso de la Nación o la Asamblea Plurinacional ya de alguna manera se firme un contrato establecido en la ley 3058, ¿no? Entonces, esa figura legal hace que lamentablemente, por lo menos desde el decreto de nacionalización 28701, no existan empresas privadas que de alguna manera inviertan en la exploración de hidrocarburos. Si bien se está realizando algo de exploración de hidrocarburos, por ejemplo, aquí en La Paz, en la zona del Iquimuni, y principalmente en la zona tradicional que es Tarija, sur de Santa Cruz, este de Chuquisaca, lo están realizando las empresas propiamente estatales, como en este caso es YPB Exploración, ¿no? Que al final es una empresa del Estado, pero que también debe cumplir con toda aquella normativa que representa esta exploración. Esta normativa, entonces, el decreto 23393, está orientada a la exploración de hidrocarburos. Como ven acá, el decreto en la pantalla, el decreto de exploración, es un decreto en el cual empieza con algunas definiciones, como por ejemplo la UTE, ¿no? La UTE, la Unidad Técnica de Exploración y Explotación, son, al igual que en la actividad minera, es toda aquel territorio en el cual se va a realizar el trabajo propiamente petrolero, en este caso de exploración, ¿no? Esta unidad de trabajo de exploración y explotación, denominada UTE, tiene 25 hectáreas, y dentro de ello entonces se debe pagar, dice, una regalía de una patente de $25 en la zona tradicional,
y el 50% en la zona no tradicional. Entiéndase por zona tradicional, Tarija, el Chaco principalmente, el sur de Santa Cruz, el este de Chuquisaca y el sudeste de Cochabamba. Y la zona no tradicional, toda aquella área que no está comprendida propiamente en esa área, ¿no? En el caso, por ejemplo, de La Paz, si ustedes han escuchado hablar del proyecto Liquimuni, ya son 15 años que está buscando hidrocarburos ahí y bueno, lamentablemente no hay la inversión que se debería hacer para el departamento de La Paz y eso hace de que esta zona sea considerada no tradicional de hidrocarburos. Entonces vamos a trabajar primero sobre una UTE, una Unidad Técnica de Exploración y Explotación, y en este decreto 23393, ¿no? En el artículo 3, hace una hace una explicación, diremos así, ¿no? Toma temas como que tienen que ver con el trabajo bajo profundidad, ¿no? Es decir, bajo la superficie terrestre. Esos trabajos bajo la superficie terrestre son sísmica, magnetometría, gavimetría y los pozos exploratorios, ¿no? ¿Para qué toma estos términos este decreto 23393? A diferencia de la actividad minera, ¿no? Donde la actividad de exploración se hace a inversión y a decisión, diremos, de la empresa propiamente minera, en el caso de la actividad petrolera, primero, después de pagar patente, se debe realizar un depósito en garantía de $3,000 de base por UTE, por Unidad Técnica de Exploración y Explotación, como un depósito de garantía por si exista un daño ambiental depositado al Ministerio propiamente de Medio Ambiente. Y además se debe hacer un depósito de garantía también a YPFB, de garantía de trabajo, ¿no? Así como han visto en la actividad minera no hay una garantía de que se haga un trabajo, ¿no? Aquí en la actividad petrolera sí hay el pago de una garantía y esta garantía va a ser de que en algún caso si hay daño ambiental, existe entonces un fondo para ese daño ambiental. Y esta garantía de trabajo por UTE garantiza al Estado boliviano de que si la empresa petrolera no va a hacer la exploración o el trabajo bajo profundidad, con el depósito que haga la empresa petrolera, YPFB tendría los fondos para llevar adelante esos trabajos de exploración que se ha comprometido en este caso la empresa propiamente de exploración, ¿no? Entonces, dentro de ello, toma en el artículo 3 la calificación de las UTS en el trabajo propiamente de exploración, ¿no? Ya en el capítulo 3, ¿no? Habla que la base para el pago de esa garantía de trabajo es $5,000 por UT. Enseguida vamos a ver en el ejercicio y vamos a explicar un poquito más esta parte. Además, también habla de las equivalencias de UT. ¿Qué quiere decir? Cuando se esté haciendo un trabajo de sísmica 2D, por línea de avance o kilómetro de línea sísmica, se debe utilizar, dice, un factor de 1,20. Multiplicando, imagínate un bañador de agua, cuando tú pateas un bañador de agua se hacen unas ondas, ¿no es cierto? Entonces, esas ondas avanzan la longitud del bañador, ¿no es cierto? En la exploración, entonces, esa sísmica se pone un explosivo en la Tierra y ese explosivo hace que exista ondas en la superficie terrestre y de acuerdo a esas ondas, a través de un estudio satelital, etcétera, se puede observar si hay o no hay un hidrocarburo. De acuerdo a la onda se puede ver qué tipo de líquido, por ejemplo, existe en esa reserva. Caso, por ejemplo, te hago la comparación. Si pateas un bañador de agua, las ondas son mucho más rápidas y profundas. Si pateas un bañador de aceite, las ondas son mucho más lentas y mucho más delgadas, le llamaremos así. Entonces, todo ese avance de la onda se conoce como línea sísmica. Entonces, si nosotros vamos a hacer en algún caso, ¿no?, un avance de 10 kilómetros de línea sísmica, yo tendré que multiplicar en este caso la base por UTE por 10 kilómetros de línea sísmica de sísmica 2D y multiplico con un factor que enseguida lo vamos a ver. Lo mismo tiene que ver con la sísmica 3D, en el caso un factor, en este caso de 650, magnetometría, gravimetría, los factores,
Y en el caso de pozos exploratorios, si perforamos un pozo de 1000 metros, ¿no? El factor es, dice, 200, en este caso 250, ¿no? 250. Dentro de ello, entonces, espérenme un segundito, alguien está con su micrófono. Veremos. Ahora sí. Entonces, tengo que utilizar este factor, ¿no? Enseguida vamos a ver en la parte práctica cómo se utilizan esos factores, pero quiero que entiendan que de acuerdo al decreto 23393, a diferencia de la actividad minera, entonces, los trabajos comprometidos tienen una garantía. Por si la empresa no realiza el trabajo, YPFB con este fondo de garantía va a realizar el trabajo, lo mismo que el fondo de daño ambiental. En la empresa minera, como han visto, no había nada de esto. En la actividad petrolera, entonces, es mucho más regulada en cuanto a lo que es propiamente la actividad petrolera. Después ya el decreto habla de otros factores que tienen que ver ya con cosas técnicas, ¿no? De alguna manera habla de qué va a pasar si la empresa petrolera de exploración no cumple no cumple con el trabajo, un crédito de ejecución, es decir, cómo se va a ejecutar la garantía, ¿no? Y de alguna manera también cómo se va a sancionar, ¿no? Y ejecutar la garantía ofrecida correspondiente a la UTE no ejecutada. Entonces, es la esencia del decreto 23393. Primero, depositar dos tipos de garantía. Uno, la garantía ambiental, y el otro, la garantía propiamente de trabajo, ¿no? Entonces, esa es la primera diferencia con la actividad propiamente petrolera, ¿no? Vayamos al enunciado. En el enunciado ya tienen ustedes colgado en el Classroom también. Es similar a la actividad minera. Estamos solicitando en este caso 800, lo llamamos en la actividad minera cuadrículas. Aquí lo llamamos Unidad Técnica de Exploración y Explotación. 800 hectáreas, si quieres, para la búsqueda de la actividad o del recurso propiamente petrolero. En el Classroom también tienen ustedes un video que tiene que ver con la exploración que se está haciendo en Chimore. Ahí van a entender mucho más cuál es la actividad propiamente de exploración de hidrocarburos. Y con la particularidad que estamos solicitando en este caso en la zona tradicional. Y decimos que en la zona tradicional entonces el pago de la patente, ¿no? Es de $25, ¿no? En la área tradicional o zona tradicional. Y en el área no tradicional el 50%, ¿no? De esta manera entonces es importante entender que, bueno, generalmente las empresas petroleras en el país hacen actividad propiamente petrolera en el área tradicional. ¿Por qué? Porque hay estadísticas y hay la base, si quieren, ¿no? Para de alguna manera encontrar sí o sí hidrocarburos en esa parte, ¿no? No es lo mismo, digamos, buscar en La Paz, en un lugar donde no hay ni buenas carreteras, el norte de La Paz, por ejemplo, ¿no? Entonces difícil, un poco difícil por lo menos, o mucho más riesgo en la inversión. Las estadísticas dicen que de cada 10 pozos exploratorios, en el mejor de los casos, hay 3 resultados positivos y 7 resultados negativos, ¿no? En el caso del país, en los últimos 10 años solamente se han perforado o se ha realizado la exploración en 3 a 5 áreas, 3 áreas en fase ya final y 2 áreas en media fase, le llamaremos así, o fase intermedia. Y bueno, ¿no? En el caso de Argentina, por ejemplo, en la última década, por lo menos, se han explorado, si quieres, ¿no? 850 áreas, ¿no? Se han perforado 850 pozos. Entonces, la diferencia es abismal, ¿no? Argentina versus Bolivia. Pero bueno, es la realidad que tenemos en el país. Otro momento podemos hablar también de eso. Volviendo al ejercicio, entonces, dice que depositamos la garantía ambiental, ¿no? En este caso estamos depositando la garantía ambiental, ¿no? Que te digo que dentro de ello, entonces, la base son $3,000 por UTE, ¿no? En este caso estamos solicitando 800 UTEs que vamos a tener que multiplicar, ¿no? Por los $3,000 y obviamente lo vamos a tener que multiplicar también en bolivianos para su contabilización.
Luego ya una vez solicitado y entregada el área, firmado el contrato seguramente de riesgo compartido con YPFB, hacemos lo tradicional que hemos hecho en la actividad minera también, ¿no? Ya se van invirtiendo ciertos gastos, ciertos costos que tienen que ver en este caso con solicitud, con contratos legales, ya estudios de laboratorio. Aquí ya vemos, por ejemplo, honorarios de perforación de pozos, honorarios de sismología, honorarios de topografía, estudio ambiental, aerofotogrametría y el uso de un satélite, por ejemplo, para la sismología. Con la particularidad de que estos datos, ¿no? 1000 metros de profundidad y un pozo petrolero nos sirve ya para hacer el cálculo de la garantía de trabajo. Lo mismo en la sismología. Si bien vamos a pagar un honorario de sismología, también vamos a tener que calcular la garantía por realización de trabajo para que nos autoricen este trabajo de sísmica 2D con 10 kilómetros de línea de resonancia. Lo mismo en este caso para sismología 3D, pero con la particularidad que vamos a hacer 10 kilómetros de línea, 10 kilómetros cuadrados de línea de estudio, ¿no? Esto es más o menos como la ecografía. Todos conocemos la ecografía 2D, ¿no? Que es la tradicional que conocemos. Y la ecografía 3D ya se ve más o menos la cara del bebé, ¿no es cierto? En la sismología 2D se ve la silueta de un cuerpo humano, si quieres, ¿no es cierto? Y en la 3D ya se ve inclusive alguna fisonomía de la cara del bebé. Entonces, similar la ecografía 2D y la ecografía 3D. Y como ves, estos servicios, topografía, por ejemplo, ya es en la superficie terrestre, estudios ambientales también en la superficie terrestre y aerofotogrametría, que es básicamente sacar fotos del aire, ¿no es cierto? A través de aviones que la Fuerza Aérea nos da este servicio, etcétera. Entonces, los trabajos que tengan que ver con profundidad, estos tres, sí tienen que cumplir el Decreto Supremo 23393, depositando la garantía de trabajo de este tipo de trabajo propiamente dicho. Ya luego para jugar un poquito, dice que en el campamento de Villamontes, allá en Tarija, estamos también comprando y pagando algunos servicios y bienes, ¿no? Que tienen que ver ya con el campamento propiamente dicho y que en este caso vamos a asumir impuestos. Entonces esto ya lo hemos manejado en la parte minera también, solamente aquí le estamos dando un poquito más de juego al ejercicio. Finalmente, el resultado dice que es positivo. Aquí también hay la diferencia en la actividad minera petrolera. En el caso de la actividad minera, cuando era positivo, esto se convertía en un activo intangible que se denominaba derechos de explotación. En el mundo, en la actividad petrolera también se aplica ese término, ¿no? Es decir, especialmente estas empresas como la Repsol, etcétera, van a los países sudamericanos, por ejemplo, encuentran hidrocarburos y pues ellos tienen todo el derecho en cumplimiento inclusive a las NIF, ¿no? Las NIF full que se llaman, de registrar todos esos derechos como activos propiamente dicho. En el país, entonces, a diferencia de la actividad minera, donde registrábamos como derecho de explotación, acá no se registra como derecho de explotación porque hay un decreto de nacionalización de hidrocarburos y que dice que ese pozo petrolero le pertenece al Estado boliviano, ¿no? Entonces, dentro de ello, cuando el Estado sea positivo o negativo, lo más que la empresa de exploración puede hacer es registrar en un activo propiamente diferido o simplemente dejarlo en el gasto, pero de alguna manera hay una particularidad también. Si de pronto nosotros encontramos el pozo petrolero para que nos volvamos operador o el trabajador de YPFB en la explotación, tengo que presentar un plan de desarrollo de campo, es decir, un plan financiero de cuánto voy a invertir, cómo voy a invertir en hacer una planta productiva, etcétera, etcétera. Si ese plan de desarrollo de campo le convence a YPFB y al Estado boliviano, entonces me otorgan a mí la concesión de operador productivo de YPFB. Pero YPFB puede de alguna manera entregar este pozo a otro operador, ¿no es cierto? Entonces, dentro de eso, ya viendo la parte propiamente financiera, no es negocio, valga el término, ¿no? No es negocio que una empresa busque el hidrocarburo, encuentre y mañana YPF le diga, no me convences, voy a dar a otra persona para que explote el hidrocarburo, ¿no? Entonces, dentro de ello, la ley también provee, la ley 3058 prevé y dice que
Si EPFB no le da la autorización de ser operador de campo, la empresa de exploración podría solicitar el resarcimiento del 50% como máximo, dice la ley, de la inversión que ha hecho previa auditoría económica, financiera, ambiental, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera, eh, por lo menos viendo esa parte de la ley que hasta hoy no se ha ejecutado, porque desde el proceso de nacionalización no hay una empresa propiamente privada que busque hidrocarburos en el país, técnicamente está en la ley esto, pero de alguna manera tendríamos que tener nosotros un mayor mínimamente de costo de exploración para que sobre ese costo se haga una auditoría, ¿no? Y sobre ese costo se recupere el 50% propiamente de la inversión que se ha hecho. Pero eso no hay jurisprudencia ahorita, simple y llanamente está en la ley porque después del proceso de nacionalización no ha habido más inversión propiamente minera en el área de exploración. Dentro de ello, entonces, el ejercicio que tenemos es el siguiente. En una primera instancia decía que solicitamos 800 UTS, ¿no? En el área tradicional estamos pagando entonces $25 y que multiplicado por 6.96, el pago en este caso de la patente para el sector Las Palmitas, dice, es de 139,000 bolivianos. Lo mismo que en la actividad minera, entonces tenemos una cuenta de mayor de costo, en este caso el costo de exploración, una cuenta de costo, que todas las inversiones que se hacen en los tres elementos del costo se registran en el debe hasta que exista un resultado positivo, negativo o simplemente se lleve al gasto, se quede en el costo. Entonces, de la misma manera estamos registrando los 139,000 por la patente en el costo, en el mayor costo de exploración, con la diferencia de la terminología UTE, con la diferencia de el pago de la patente, que no dista mucho a la actividad minera, pero de alguna manera es algo, tiene su particularidad, ¿no? Una vez que estamos empezando, dice, el trabajo ya en la exploración propiamente dicho, debo depositar para que me den la autorización de hacer trabajos de exploración, debo depositar en cuentas del Ministerio de Medio Ambiente la garantía ambiental. Y como su nombre dice, esta es una garantía, ¿no? Esta garantía debe ser considerada un activo diferido. Técnicamente, si no pasa nada, te estarían devolviendo. Nosotros, como en la casa, cuando estamos en alquiler, damos una garantía de 2, 3 meses y si pasa algo, se descuenta de la garantía, ¿no? Y si vamos a poner que deposites $100, solamente te descuentan $10, te tendrían que devolver 90. Lo mismo pasa acá, si es que la exploración no hace un daño ambiental, el ministerio tendría que devolver esta garantía ambiental. Es por eso que contabilizamos un activo diferido, ya no es parte del costo, sino un activo diferido, porque puede ser que mañana nos devuelvan si no hacemos un daño ambiental. Y si es que hay un daño ambiental, la primera, por lo menos las primeras acciones que tome el Ministerio de Medio Ambiente para remediar ese daño ambiental va a salir seguramente de este importe y ya después habrá un informe de auditoría ambiental para ver si la empresa tiene o no más culpa, por ejemplo, para solucionar ese daño ambiental. Entonces, en este caso estoy multiplicando $3,000, que dice que es la base, ¿no? Sobre el total de las 800 UTs. Cuantas UTs solicites, sobre esa base, ¿no? De $3,000 se multiplica por la UTE que estás solicitando. En este caso, $3,000 por 800 UTs por 6.96 seguramente es este importe, ¿no? Los 16,704,000 bolivianos depositados en cuenta del Ministerio de Medio Ambiente. Luego ya se empieza a ejecutar los costos, en este caso dice Zamora Medina, laboratorios, perforación de pozos, honorarios de sismología, honorarios de topografía, etcétera, con la particularidad también de que en la diferencia de la actividad minera, aquí ya estamos alcanzados por el IVA. ¿Por qué? Porque la actividad de exploración es considerada una empresa de servicio. Está alcanzada por el IT y por el IUE, ¿no? También por el IVA, obviamente. Entonces, como cualquier empresa, estamos comprando un servicio y ese servicio es facturado, por lo tanto, en el asiento voy a llevar el 87% de cada uno de ellos, en este caso
aerofotogrametría, por ejemplo, un pago de 245.000 seguramente a la Fuerza Aérea Boliviana, me factura y el 87% estoy llevando en este caso al costo, ¿no? Al costo. Y este 13%, la sumatoria del 13% de todos, estoy llevando en este caso al IVA, ¿no? Al crédito fiscal IVA. ¿Por qué? Porque soy considerado una empresa propiamente de servicio. En el caso del uso del satélite hay una particularidad, no tenemos nosotros un satélite, el satélite Tupac Katari no sirve para hacer exploración, el Bartolina sí se tenía que ser para la exploración, pero bueno, eso ha sido un sueño de los inocentes también, ¿no? En algún caso entonces no tenemos un satélite de exploración, hay que nomás contratar satélites de los vecinos mínimamente, en este caso Chile, y como me facturan y es pagado en Chile, no tendrá derecho al crédito fiscal y aquí estamos registrando el total, el 100% de muchos servicios que se compran en el área a nivel internacional, porque también en el país carecemos de muchos servicios, pues, principalmente para la exploración petrolera. Entonces, como ven aquí en el mayor de costos, estamos haciendo lo mismo, el registro de patentes, el registro de honorarios, todo aquello que significa el empezar a hacer la operación propiamente de exploración, tomando en cuenta, ¿no? Solamente el 87% como cualquier contabilidad de costo, ¿no? Ahora, aquí viene ya la parte propiamente diferente a la actividad minera, ¿no? En la actividad minera no pagábamos esta garantía de exploración. De acuerdo al decreto supremo 23393, debemos pagar, dice, una garantía de exploración. Y esa garantía de exploración se debe pagar sobre los trabajos que se hagan bajo profundidad. En este caso, lo que hemos hecho es perforar un pozo, hacer sismología 2D, sismología 3D. Siempre la fórmula, dice, va a ser la siguiente, ¿no? En este caso, siempre vamos a tomar en cuenta la base que dice el decreto supremo 23393, ¿no? Que son $5,000 por la unidad de trabajo, la UTE si quieres, y por el factor, ¿no? En este caso, el factor, ¿sí? Y por el tipo de cambio oficial, obviamente, del dólar. El decreto 23393 dice, por ejemplo, en sismología 2D, la base es $5,000. Nuestro enunciado dice que se ha avanzado 10 kilómetros de línea de resonancia, ¿no? La onda, si quieres, ha ido durante 10 kilómetros. $5,000 por 10, ¿no? Que es la unidad de trabajo, por el factor, de acuerdo al artículo 4, perdón, del decreto 23393, 1.2 dice para la sismología 2D, la multiplicación de 5,000 por 10 por 1.2 es $60,000. Por 6.96, deposito en garantía de YPFB 417,600 bolivianos por si mañana la empresa no haga este trabajo de sismología. YPFB ya tiene un monto de arranque para hacer ese trabajo por el compromiso que yo he asumido y no lo he cumplido, ¿no? Lo mismo en el caso de sismología 3D, siempre la base $5,000. En este caso dice 10 kilómetros cuadrados de línea de resonancia, pero lo que cambia es el factor. En este caso, entonces, 5,000 por 10 por 6,5, $325,000 en bolivianos por 6.96, 2,262,000, que también está yendo aquí a la garantía de exploración. Y en el caso de pozos, es importante también entender el decreto, dice, por cada pozo que llegue hasta 1,000 metros, el factor es 250. En este caso, entonces, 5,000 por un pozo, 5,000 por uno, por 250, $1,250,000 de depósito en garantía que representan 8,700,000. ¿No? Como ven, esto es lo más caro, obviamente, ¿no es cierto? Es lógico que la perforación de pozo es mucho más caro. Hay desde películas que han visto ustedes de petroleros que esto es lo más caro y obviamente el Estado se asegura de que va a recibir un dinero en garantía para que si yo como empresa exploradora no cumplo con el trabajo, YPFB con esta garantía va a llevar adelante este trabajo. Como ven, a diferencia de la actividad minera, es de mucha más inversión y de mucho más cuidado en cuanto a lo que es propiamente la inversión y el cumplimiento del trabajo versus lo que era la contabilidad minera o la actividad minera, donde simplemente pagabas la patente y listo, ¿no?
mientras pagues la patente, nadie te exigía que hagas ningún trabajo. No es lo mismo en la actividad propiamente petrolera y esa es la única diferencia, por lo menos, ¿no? En este ejercicio en cuanto a lo que es el registro propiamente de los costos de exploración. Ya para jugar habíamos dicho que en el campamento de Villamontes se compra en este caso madera por 10.900 bolivianos y dice que se asume impuestos o aplico el GRACINAF. Con eso hago figurar como que estoy reteniendo impuestos, estaría técnicamente pagando 11.847 asumiendo el GRACINAF, pero el pago real es de 10.900, ¿no? Ya sea por materiales de obra civil, repuestos, servicios o pago de personal eventual, algún alquiler, compras del régimen integrado que no tiene impuesto en este caso, transporte en el caso del régimen integrado y otros que tienen que ver por ejemplo con viáticos que ya son parte en este caso el RCEVA en cuanto a su retención y dentro de ello entonces haciendo este pequeño cuadro que ustedes ya lo manejan, ¿no? Sigo registrando en el costo de exploración todo aquello que significa operación de campamento con la particularidad de que como no me están facturando, hago las retenciones de cada uno de ellos, ¿no? Y bueno, todos estos costos se están registrando en este costo de exploración. La parte, si quieres, que tiene que ver con el primer asiento que hemos hecho, todo aquello que significa, la vamos a llamar así, pagos en oficina central y todo aquello que significa pagos en campamento, ¿no? La sumatoria de este valor debe ser considerada, a diferencia de la actividad minera, ¿no? Donde el resultado era positivo, acá solamente podemos capitalizar. ¿Y para qué nos sirve esta cuenta de capitalización? Por si YPFB no nos dé la autorización de la operación de campo, nosotros de acuerdo a la ley podríamos solicitar el 50% de esta inversión previa auditoría técnica, ambiental y económica. Entonces, de esa manera sí es importante mantener este costo, ¿no? Porque no nos va a devolver mañana, ¿no es cierto? Podemos estar cerrando operación mañana y va a tardar un tiempo en que YPFB venga a hacer la auditoría, etcétera, etcétera. Entonces, con esta cuenta, este costo se está volviendo activo, activo diferido, costo capitalizado, y con este asiento estaría salvando, ¿no? Estos importes para que se conviertan en activo y mañana cuando me vengan a reponer seguramente esto, yo pueda de alguna manera llevar un porcentaje al costo o otro porcentaje al gasto, ¿no? Y aprovechando el decreto supremo 24051, en este caso entonces lo que estoy haciendo es simple y llanamente aprovechar la amortización, ¿no? De alguna manera llevando la amortización del 25%, como ustedes ya conocen, en la parte propiamente contable en cumplimiento al decreto supremo 24051, ¿no? Entonces, de alguna manera tiene una diferencia, pero no es muy profunda. Obviamente estamos haciendo un ejercicio simple, ¿no? Pero de alguna manera estos trabajos se tienen que realizar, dice, de acuerdo a la ley 3058, en un máximo de 5 años. Ahí también está la diferencia con la actividad minera, donde no había un tiempo. Y si de alguna manera el trabajo estaría dando positivo, dice, se podría ampliar 2 años más, ¿no? Es decir, hasta 7 años el periodo máximo de exploración, sino inmediatamente, dice, se revierte la concesión a propiamente el Estado boliviano a través de YPFB. Entonces, otra diferencia que tiene que ver también con la actividad propiamente petrolera, a diferencia de la actividad minera.